empezar. Hola, soy el doctor Anselmo Flores Andrade y sean bienvenidos al programa Conversaciones en Perspectiva. Esta sesión la hemos titulado Colinas y Valles de la Reforma Educativa en México. Y para hablar de ello, tenemos como invitado al doctor Carlos Ornelas, quien es doctor en educación por la Universidad de Stanford y profesor de la UAM Xochimilco, donde también es coordinador del doctorado en ciencias sociales de esa casa de estudios. El doctor Ornelas ha sido profesor visitante en instituciones de educación superior como el Teacher College de la Universidad de Columbia, la Escuela de Posgrado en Educación de la Universidad de Harvard, el Instituto Tecnológico de Monterrey y el Centro de Investigación y Docencia Económicas. El doctor Carlos Ornelas es autor y compilador de 13 libros, de 41 capítulos en libros colectivos, 30 artículos en revistas especializadas y más de 75 artículos de divulgación, entre otros textos académicos. Es miembro de la Comparative and International Education Society, la Latin American Studies Association, el Consejo Mexicano de Investigación Educativa, la Sociedad Mexicana de Educación Comparada, es miembro fundador de la sección mexicana del Club de Roma y fue miembro asociado del Club de Roma. El doctor Carlos Ornelas es miembro del Sistema Nacional de Investigadores en calidad de emérito. Doctor Carlos Ornelas, gracias por haber aceptado nuestra invitación y en verdad es un honor tenerlo con nosotros. Eh, Carlos, quisiera iniciar. Anselmo, gracias por la invitación. Quien agradece soy yo. Carlos, quisiera iniciar Perdón. esta conversación con lo siguiente. Usted escribió un artículo en el año 2020 con el artículo Colinas y Valles de la Reforma Mexicana, Política y Contención, texto que se encuentra en el libro Política Educativa en América Latina, Reformas, Resistencias y Persistencias, que usted coordinó y que editó la editorial Siglo XXI. El diálogo quiero iniciarlo con la pregunta, ¿qué colinas y qué valles observa usted en la actual reforma educativa? Te escuchamos, Carlos. Bien, muy amable, Anselmo. Decía que quien agradece la invitación soy yo. Muchas gracias por ello. Una aclaración antes de comenzar. Veo que sacaste la semblanza de internet y ahí se quedó en el blog de que soy coordinador del doctorado. Ya no lo soy. Hace mucho que terminó mi comisión ahí. Bien, el texto al que haces mención, el capítulo 10 del libro, es el análisis de la reforma que impulsó Peña Nieto, el gobierno de Peña Nieto desde el Pacto por México, cómo agarró impulso, cómo creó, había diferentes instrumentos o sea, la reforma tenía una característica filosófica o ideológica, si se quiere, pero una perspectiva más o menos claro, propósitos, medios para alcanzar esos propósitos que eran políticos y legislativos, y también procedimientos para llevarlos a cabo. Él fue ambiciosa y lo quería lograr en poco tiempo. De reformas estructurales, de las propuestas de reformas estructurales que mandó al Congreso, en una ceremonia simbólica, muy significativa, que fue en el Museo de Antropología, unos cuantos días después de que inició su gobierno, y estaba ahí reunida la República, gobernadores, el gabinete, y también estaba invitada, pero no fue Elbester Gordillo.
fue uno de sus segundos, Ochoa, pero no participó para nada, además estaba muy alejado del ambiente. Ahí anunció la reforma educativa, los cambios que se iban a hacer, cambios a la Constitución, la reforma al artículo tercero, y el secretario de Educación Pública en ese momento, Emilio Choifet, fue muy claridoso en cuáles eran los propósitos. El más importante en términos de política era recuperar la rectoría de la educación, porque es un archipiélago, no sabemos ni siquiera cuántos maestros hay en el país, cuántos están trabajando, cuántas escuelas tenemos, porque hay mucha desinformación. Y esto se debe a muchos errores de gobiernos pasados, no solo los del PAN, que han terminado los sexenios, sino también los del PRI, porque permitieron la intromisión del sindicato en asuntos que no le competían, en la administración del sistema. O sea, fue muy clara la llamada a recuperar la rectoría de educación. Claro, el primer propósito era elevar la calidad de la educación para que obtener mejores calificaciones. Las colinas, los ciclos de consulta que se hicieron con Emilio Choifet y luego con Nuño, la inscripción primero de un modelo que coordinó el secretario Choifet y quien mejoró, hizo adiciones ya siendo Nuño, y que se presentó en 2017 en un documento fundamental para entender realmente cuáles eran los propósitos, los mecanismos, los instrumentos para la reforma y cómo se iba a llevar a cabo. Había un cuaderno también para descriptivo muy breve, muy claro. Y estaban los planteamientos filosóficos, ideológicos, y el título era muy importante, simbólico: Educar para la libertad y la creatividad. Y lo ya, el modelo educativo. Y tenía cierta parafernalia. Por supuesto, esta era parte de la colina, lo que se estaba manifestando, lo que se veía, cómo estaba. Una colina pequeña pero fundamental para entender por qué tuvo tanto éxito al principio fue cuando disciplinó a la parte mayoritaria del Comité Ejecutivo Nacional del sindicato al poner en la cárcel a Elvester Gordillo, quien era presidenta hasta cuando ella lo deseara del sindicato. Decía, recordemos que ella le lanzó un reto que el presidente no aguantó, fue un insulto. Dice: aquí yace una guerrera cuando festejó su cumpleaños y quiero que en mi tumba diga que aquí ya, que y nadie me va a correr del CENTE hasta que... Pues ya había insultado al presidente siendo presidente electo, ya había desatado, y ya sabía ella más o menos por dónde iba el asunto dentro de los grupos en que estaban trabajando en el Pacto por México. Había algunos amigos que me informaban cómo iban. Y sabía de una frase, no sé si sea cierta o no, pero es significativo porque eso fue lo que pasó, que en eso se había discutido de cómo las reformas de Salinas, el pacto de Fox y la ACE que firmó Calderón con él, fracasaron porque fueron en alianza con el sindicato y que el sindicato más ganó y que había aviadores y un montón de cosas. Entonces, y la consigna era, y es lo que digo, no sé qué tan cierto sea, de que el presidente, desde que era presidente electo, había decidido que se iba a hacer esta reforma, no solo sin el CENTE, sino con el CENTE de ser necesario. Por eso, donde viene la caída, donde empieza a bajar, primero, que no supo lidiar con la oposición. Si bien la parte mayoritaria encierra el Elvester Gordillo y ordena a Juan Díaz de la Torre que se discipline, y todo el mundo se disciplina, algunos hasta se escondieron del Comité Ejecutivo Nacional, porque pensaban que el apodo iba a ser mayor. Pero para lidiar con la coordinadora, que era la oposición más radical a cualquier tipo de reforma que no le favoreciera,
designó al subsecretario de Gobernación, Luis Miranda, para que negociara. Un viejo priista que conocía las mañas y que quería controlarlos vía dádivas y concesiones, pero no conocían a la coordinadora, que se maneja por métodos diferentes. La coordinadora, por ejemplo, nunca ha tenido un cacique, no hay un líder moral, porque esta ideología asambleísta es muy fuerte y siempre se eligen y hay muy poca reelección. Claro, hay carrera, pero hay muy poca, no se reeligen los secretarios generales ni los de conflicto ni nada, porque están en la asamblea, se movilizan y hay cosas ahí. Y se oponen al gobierno, a cualquier gobierno, lo estamos viendo hoy, y al Comité Ejecutivo Nacional. Y no supo cómo lidiar con eso, ni supo cómo lidiar, cómo no punir, aunque, y llegó tarde la cosa de por qué era tan importante que la decisión fuera individual, que cada maestro tuviera personalidad y que fuera claro que el puesto se lo debían a ellos mismos, a su conocimiento, a su preparación y a los exámenes, y no al dirigente sindical. Bueno, porque los dirigentes eran quienes decidían quiénes entraban, quiénes se movían, dónde estaban, quiénes entraban a la carrera magisterial. Todo estaba había colonizado el gobierno de la Secretaría de Educación Pública. Y lo que vino a dar la cúspide de la reforma fue cuando se dio a conocer el censo que ordenó desde el discurso de toma de posesión, donde murió la cosa terrible en la que estábamos. Herencia y venta de plazas, más de 50,000 muertos que estaban cobrando de la nómina magisterial, jubilados que cobraban como si estuvieran en activos, sobre todo entre los federalizados, un montón de 40,000 aviadores, más de 30,000 comisionados al sindicato cobrando de la nómina educativa, a pesar de que lo Esther Gordillo ha dicho que cobra la nómina educativa. Entonces, todo eso fue ahí. Alrededor de 15,000 burócratas de los gobiernos de los estados que estaban cobrando también de la nómina educativa que llevaba el gobierno federal y no de la nómina burocrática. O sea que era un y eso, pero la evaluación, el énfasis puesto en los exámenes que decían que eran punitivos, que tenían ya que acabar con el magisterio, fue un valle que no pudo remontar y que además el tiempo avanzó, vinieron las campañas electorales, se vino el año electoral, Andrés Manuel López Obrador firmó 2 pactos, uno con el grupo del Bester Gordillo en Zacatecas en diciembre de 2017, comprometiéndose a derogar el servicio profesional docente y el Instituto Nacional de Evaluación de la Educación, con ella y regresar a la carrera sindical, que era lo que le interesaba a Gordillo, es decir, que los comisionados siguieran cobrando de la nómina educativa. Y sospecho que en la actualidad lo siguen haciendo, aunque ahí no hay transparencia en eso. El otro pacto fue con la coordinadora el 12 de mayo en Glatao, donde se cometió ahí sí abrogar la Ley General del Servicio Profesional Docente, que no lo ha hecho. Ahora estamos con Luxicán, estos días ahí de nuevo exigiendo, y acabar con el INE, pero acabar con él, ¿no? Se comprometió a no reformarlo, en no convertirlo en la mejora. Sin embargo, las condiciones no se dieron y ahora sí hablando del gobierno. Le veo algo de consistencia, con muchos errores garrafales en la iniciativa de reforma del artículo de la Constitución que firmó el presidente López Obrador el 12 de diciembre, el Día de la Morena, en Palacio Nacional para reformar el artículo 3 constitucional, con faltas de ortografía y con la falta de la cláusula séptima, donde habla de la armonía de las universidades, que no apareció, que dijo que se iba a mandar ahí, y no mandó una reforma que tenía muchos problemas.
pero estaba ya la idea de lo que se quería. Y un grupo de académicos que se organizaron, que llamaron CAM, ya no recuerdo qué significan el significado de las iniciales, pero académicos mexicanos, algo así, organizaron una propuesta para eliminar parte de lo más duro que traía, que era la desaparición del INE y del servicio profesional docente. Y lo propusieron a los partidos de oposición, que lo negociaron. Y hubo negociación en aquel entonces, nada que no se un negocio gigantesco para la Constitución, donde tiene procedimientos y todo lo demás. Entonces se refleja la parte de la iniciativa, de la ideología del presidente, que es y luego que lo cerca va a haber procesos de procedimientos independientes, se va para la designación y todas estas cuestiones. Pero desesperado porque no se promulgaban rápido las leyes. Y recordarás que en abril de 2019, antes de que se aprobara el artículo tercero, le ordenó a los secretarios de Educación, de Hacienda y de Gobernación, a la secretaria de Gobernación, que pusieran en marcha el proyecto educativo y que no se esperara a que la Constitución cambiara o que las leyes estuvieran ahí. Violen la ley. Yo les ordeno que violen la ley, que fue el anticipo de lo que vino después, de que no me vengan con el cuento de que la ley es la ley. El concepto, la idea, la frase de una escuela mexicana tenía cierta lógica, cierta coherencia, se apoyaba en teoría, se apoyaba también en el pasado, no renegaba de lo realizado durante el régimen de la Revolución Mexicana, ni tampoco se iba tan duro, yo así decía, los neoliberales y todo, pero mantenía buena parte de los principios que había promovido la reforma de Peña Nieto. Todavía de organizar ya no concursos, sino procedimientos de ingreso, promoción para docentes, directivos y supervisores que fueran transparentes, equitativos, con base en información y en igualdad de circunstancias y sin trampas. Y para eso se iba a UCICAM. Y al principio, bueno, pues estaba ahí. Pero luego viene, corre, estaba cargando el, las piezas discursivas alrededor de la nueva escuela mexicana, los 9 principios, un documento que surgió en la Subsecretaría de Educación Básica, o las perspectivas de otro documento, las perspectivas de la nueva escuela mexicana, la divulgación masiva, porque lo quería el presidente, de la cartilla moral de Alfonso Reyes, que los maestros la rechazaron, no la han leído, es por cuestiones de ideología. Todas estas cuestiones hay. Había coherencia, había principios claros, estaba planteado que las dos leyes de la OSICAM y de la Mejor Edu fueran los pilares, quitarle beligerancia al sindicato, negociar lo negociable, salarios, prestaciones, pero no puestos, no cuántas escuelas normales se van a hacer, no cuántos, quién va a decidir quiénes entran y quiénes no. Eso fue lo que rompió y molestó al CENTE. Y empezaron a presionar, al mismo tiempo que el presidente tampoco estaba muy contento con él, porque, si te recuerdas, era el único secretario de Estado que no tenía permiso para salir en los periódicos, para ir también en las mañaneras, pero por fuera, cosa que ningún otro hacía, ni la secretaria de Gobernación, ni nada. Alguna vez Bartlett lo hizo, pero
como que tenía cierta independencia. Y eso pues no le gustaba al presidente. Nadie sobresale sin que lo consienta. Entonces sale de ahí, llega Delfina con un déficit de legitimidad, lo de las cuotas, del porcentaje y todo. Trae un perfil bajo, no maneja muchas cuestiones, pero llega Max Arriaga, también recomendado por la esposa del presidente, a la Dirección de Materiales Educativos, y empieza la subida de la construcción del nuevo marco curricular y el nuevo paquete de libros de texto gratuitos. Hubo 3 documentos a lo largo de 2022 con una carga ideológica increíble. El primero en contra, a pesar de que sí Pastor y dice que fue un gran secretario, pero está en contra del mestizaje, de que como si los pueblos originarios y los afrodescendientes que han sido discriminados a lo largo de la historia de México, con eso no hay discusión, pero que al mismo tiempo ya estaban garantizados en el artículo primero y segundo de la Constitución sus derechos. Y en el tercero también ya se mencionaba, ya ha habido programas, tenemos libros de texto para primaria de diferentes áreas en 56 lenguas originarias. Poquitos son chiquitos y no, porque no tenemos suficiente capacidad intelectual para tener produciendo tantos, y tampoco hay tantos habitantes que puedan hacer tiradas gigantescas. Son pocos niños en las escuelas que hablan mixe, y hay libros de texto en mixe para quienes lo hacen así. Bueno, en 56. O sea, hay muchas cosas que ahora se niegan como si nunca hubieran existido, que estaban ahí. Y en contra del mestizaje duro. Pero por eso digo que estaba en contra de los conceptos, porque el concepto de la raza cósmica era la construcción intelectual. No, no es raza, no es racismo, decía que era racista, es el concepto, es la unión simbólica de las civilizaciones. O sea, en la raza cósmica, Vasconcelos pone a dialogar a Quetzalcóatl con Buda y con Prometeo, y para crear esta conexión. O sea, la raza cósmica era una concepción, es una raza cultural, es una cuestión, no una raza física de que quisiera. Y está en contra de todo lo que se hizo anteriormente en la reforma educativa, como el, voy a citar aquí las palabras los adjetivos que utilizó. La, Es un modelo neoliberal, meritocrático, conductista, punitivo, patriarcal, racista, competencial, eurocéntrico, colonial, inhumano y clasista. Y lo que buscaba el nuevo modelo, los principios sobre los que se debería de levantar, era la justicia curricular y la soberanía cognitiva, cualquier cosa que eso signifique. Pero también en la parte programática, en lo que tenía que ver con los instrumentos, un programa sintético que lo elaboraba a nivel nacional, y un programa analítico que elaboraría cada uno de los docentes conforme a los criterios que le quedaban, porque se necesitaba una revolución de las conciencias integral y superar la fracción de conocimiento. Hasta ahí la Entonces, muy adjetivizado, un poco, claro, que vieron en junio de 2022, empezó de bajo a la mentales, porque muchos profesores maestros se sienten mestizos, somos mestizos, la mayoría.
y mucho énfasis en las cosas. Y es cuando empieza un poco más la parte programática de la enseñanza y va a ser un enfoque comunitario. Vamos a sacar el proceso de enseñanza y aprendizaje del aula a la comunidad. Las relaciones entre maestros y alumnos son patriarcales, racistas, bla, 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 que fragmentan el conocimiento. Entonces, tiene que salir y tiene que construirse en las comunidades. Y le da el mismo valor de peso a la ciencia o a la historia que a las tradiciones comunitarias, sin tomar en cuenta que hay muchas comunidades que son salvajes. O sea, por ejemplo, en los territorios dominados por el narco, o que iban a sacar la escuela para que les enseñaran, por ejemplo, que ya lo hacen en los territorios de la Coordinadora Nacional de la Educación, de la CENTE, donde ya tienen sus materiales y ahí lo que predominan son los textos de Che Guevara, imágenes de los maestros guerrilleros, Genaro Vázquez López y Lucio Cabañas, formas de los maestros de la escuela a la comunidad, pero para buscar el apoyo de la comunidad para sus marchas en busca de más posiciones, más recursos, más plazas, más dinero, más salario, que van. O sea, no que sean ricos los maestros, y si alguien quiere hacerse rico, pues no escoge esta profesión, hay otras. Pero sí es un salario decoroso. Tener casa, coche, la canasta básica, aunque no es cierto que, como se dice ahora, que lo que iba a ser el tope de la colina, que ningún maestro gane menos de 16,000 pesos, eso no es cierto. Igual que si se jubilan con el 100% del salario para los supervisores que ganan más de 50,000 pesos con todo y los bonos y todo, no es cierto. No, es 100% para los que ganen la propuesta, 16,900 pesos. Los demás, conforme a las sumas, o sea, las unidades de, ¿cómo se llaman? Ya las sumas, pues ya no el salario mínimo. O sea que es mucho de promedio. Y lo que le veo, parte de esto es que la instrumentación ha sido muy difícil. Delfina Gómez se fue, dejó el bajo perfil y se fue de candidata, ahora es la gobernadora del Estado de México. Llega Leticia Ramírez Amaya, se le ve, aparece mucho en ceremonias y todo, pero hasta ahora está dando alguna que otra conferencia con mucho cuidado. Se viste típicas, con cosas típicas, se mueve menos bien, mucha línea por donde va, excepto repetir lo que es lo favorito del presidente, becas, la escuela es nuestra, que es dinero para los padres de familia, no para el mantenimiento y recuperación de las escuelas. Y el punto correcto, creo yo, que sí se está llevando a cabo la Secretaría, con mucho apoyo de docentes, es contra la drogadicción y la violencia dentro de la escuela, tanto de género como violencia en general. Los talleres que hacen, los materiales que se distribuyen, son didácticos, son legibles, los maestros están comprometidos con ello. Yo he platicado con maestros, con esos documentos, y creen que vale la pena. Aunque dicen, bueno, ahora también tenemos que hacer la de policías porque pues ¿quién hace lo de la mochila segura? Que los padres de familia. No se prestan muchos padres de familia porque hay rencillas entre unos y otros. No, a mi hijo no lo va a revisar fulanita, la comadre, que no. Entonces, ¿quién es? Pues la maestra o el maestro. Entonces es chamba que no está en su contrato colectivo, pero que tienen que hacer. Aparte de que que están cargados de trabajo, de lo que tienen que hacer cada día es cotidiano. Es mucha carga para los maestros. Entonces el valle es más profundo. Y visto en perspectiva, no creo que dure mucho. El, lo de salir a la comunidad ya se canceló.
No lo han anunciado, va a haber una ceremonia, el sábado que viene, el sábado 17, donde va a sancionar, ya es de que los maestros y los alumnos salgan a las comunidades, pero el sábado, pero no sacar el proceso de enseñanza-aprendizaje de la... Y pues hay muchas pruebas de que en muchas partes los profesores o los directores de escuela dieron los libros de texto, el paquete que tan orgullosos están en el gobierno, a los papás de familia y ellos usan los anteriores. O dictan resúmenes, como en los tiempos actuales, siguiendo, o sea, el plan indicativo, no el sintético, sino el de desarrollo, se convirtió en lo que hacían los maestros desde antes en su plan de trabajo anual. Claro, el plan aquel era siguiendo mucho lo que decía el libro de texto y lo que decía el libro de apoyo para el maestro. Y a veces el libro de apoyo para el maestro era también el plan, o sea, lo transcribían, lo sacaban notas o algo porque tenían que presentarlo, pero y algunos maestros o maestros sí hacían su plan con mucha seriedad. Dice, bueno, yo estaba en quinto año, ahora me va a tocar primero, voy a tener que ponerme las pilas, voy a tener que porque es distinto enseñarle matemáticas a un niño de quinto año que ya sabe, se supone, por ejemplo, dividir fracciones o multiplicar fracciones, a un niño de primero que no conoce los números, que apenas está empezando a leer. Entonces, el trabajo es distinto. Y ahí sí, o sea, cuando cambian de grupo, de año, la planeación toma sentido. Qué interesante y valiosas reflexiones. Nos hablas de una perspectiva muy amplia, estimado Carlos. Sin embargo, antes de que continúes, me gustaría mucho saber tu opinión. En tu artículo y en el libro que coordinaste, Política Educativa en América Latina, Reformas, Resistencias y Persistencias, señalas en tu texto que hay tres visiones que en las que puede uno agrupar toda esta serie de reformas educativas que hemos observado en estas últimas, por lo menos, 3 décadas en América Latina, y utilizas un término que se llama isomorfismo cultural. Desde esa perspectiva, la pregunta que te quiero hacer es, ¿en qué aspectos la actual reforma educativa se desvía de esa tendencia general de reformas de América Latina? Ujú. Bien, la introducción. La teoría general es la teoría de la cultura mundial. Así lo bautizó el padre de esta corriente, John Mayer, que es profesor de Stanford y ahorita jubilado, desde los años 70, en un artículo fundamental. El argumento es, que esto del isomorfismo, que en los sistemas educativos del mundo son iguales. Todas las escuelas, sobre todo en educación básica, se parecen. El salón de clase, el maestro al frente, los niños sentados, todos ahí. A pesar de que haya grandes diferencias culturales, históricas y materiales y todo, esto se parece mucho. Hay isomorfismo cultural, es decir, la misma forma, las mismas ideas, los mismos métodos para enseñar y aprender, de usar estas cosas ahí. Incluso se ha generalizado con el énfasis que ahora, sobre todo a partir de el ascenso de la OSD como uno de los promotores de este tipo de reformas, a tres materias fundamentales: lenguaje, comprensión de lectura, ciencias y matemáticas. Matemáticas como el lenguaje de la ciencia abstracto y qué sé yo. Y en todas partes esto se va produciendo. Pues el argumento que señalan los autores que trabajan desde esta perspectiva, que es el neoinstitucionalismo sociológico, hay muchos autores, es esta corriente de que todo se parece y que es legítimo, porque a lo largo de esto comenzó en el siglo XIV con el comercio mundial y va a haber una cultura universal, sobre todo la parte de la cultura pop, donde predominan las imágenes, símbolos e ideas
Estados Unidos y que se reproduce el tipo de educación como en los salones de clase de los Estados Unidos. Entonces, esa es la idea. La otra corriente que está en contra, que critica a la teoría de la cultura mundial, es la del neoimperialismo cultural. Y en efecto, muchas escuelas se parecen, que están en todo el mundo, sobre todo en el tercer mundo, porque fueron construidas a imagen y semejanza de lo que hicieron de las potencias europeas que colonizaron África, Asia y América Latina y crearon esas instituciones iguales a las que tenían la metrópoli para el servicio de las élites, de las clases dominantes en la metrópoli, no para el servicio de los colonizados. Entonces, y por eso se parecen, dice, no, no están en, dice, sí es cierto, se parecen, pero no es legítimo, es parte de la conquista. Eso lo describió Martin Carnot en su libro famoso, La educación como imperialismo cultural, con los tres tipos de colonización, etc. Lo de neocolonialismo, el neoimperialismo, perdón, cultural, tiene que ver porque ya no son países, potencias, sí tienen sus agencias de cooperación, el USAID de Estados Unidos, la JICA de Japón, la DADA alemana y otras más que tratan de reproducir, de exportar sus modelos, pero fundamentalmente son los organismos intergubernamentales, el Banco Mundial y la OSD. Entonces ya no es por medio de las armas, sino también por medio de trabajo intelectual. Las evaluaciones de la OSD incluyen mucho, mucho trabajo intelectual. PISA, lo que se hace a los maestros, ahorita no me acuerdo cómo se llaman, todo esto es ahí. Y propaganda y recursos. El Banco Mundial era quien daba recursos, ya no da tantos, y era más que nada préstamos para construir modelos como el CONALEP, por ejemplo, en México, que había que ligar a la industria. Entonces, estas dos corrientes teóricas no toman en cuenta, o bueno, sí toman en cuenta a las clases, a los grupos dominantes nacionales, pero los ven, en el primero de los casos, como meros agentes de lo que viene de la cultura mundial, o en el segundo, como títeres de las potencias, como si no tuvieran intereses propios, intereses de clase que defender. Entonces, la otra corriente, que es la traducción literal es la del prestamista y el prestatario, es que hay ideas, proyectos y todas que están en el ambiente internacional y hay un modelo incluso más o menos bien delineado, pero cada gobierno o cada grupo gobernante, porque a veces los gobiernos cambian, pero el grupo, la clase dominante no, toma lo que le conviene para sus propios intereses. Y en el caso que analizamos en el libro, la reforma de Peña Nieto, ok, sí, Sí, entiendo que en tu artículo, Carlos, esta tercera visión es la que más se ajustaría a nuestra realidad mexicana, ¿cierto? Donde hay un cierto proceso de negociación más que una imposición. Corrígeme, por favor. Hubo las dos cosas, o sea, cuando encarcela a Elbester Gordillo era parte del instrumental político, pero también represivo. O si lo ves desde el punto de vista de la coordinadora, todo el servicio profesional docente era represivo, era punitivo, había que insultaba la conciencia de los maestros, etc. O la corriente teórica, digo, que me convence, me parece más porque toma en cuenta los intereses locales nacionales y no solo de los grupos gobernantes, sino también de quienes se oponen a los grupos gobernantes. Y allí el otro concepto que me ayuda a apoyarme es el concepto de hegemonía. Los grupos gobernantes, para mantener la hegemonía, tienen que hacer concesiones y tomar ideas, pero también y ofrecer programas y proyectos que satisfagan no solo necesidades, sino también ambiciones. Por ejemplo, bueno, en buena medida las clases medias mexicanas
fueron las beneficiarias del régimen de la Revolución Mexicana, a pesar de que se hablaba de las luchas obreras y campesinos, la CTM, la CNC, el sector popular. Fueron las clases medias incluyendo y yo tal vez en esta perspectiva. Bueno, ¿por qué? Porque era quienes se movilizaban, quienes tienen opinión, quienes pueden hacer protestas, los movimientos de médicos, los movimientos estudiantiles que tenían ellos, y generaban estas cosas. Bueno, acá en la protesta, los intereses de los grupos subordinados, si no dominados y subordinados, también se hicieron, incluso la coordinadora ganó, triunfó. Al final no se abrogó y todavía lo está diciendo y todavía lo pide hoy Cepeda Salas, lo dijo este lunes, que se vaya ya la UCICAM, que se abrogue la ley por completo porque está en contra, porque no nos deja participar, porque no hay bilateralidad, es decir, porque no nos deja comunizar y tomar las decisiones sobre quiénes ingresan, quiénes se promueven, dónde y cómo, como lo hacíamos en el pasado, incluyendo la carrera magisterial. Entonces, ese es el cuento. Es por eso esta corriente en la que adapté a las condiciones que necesitaba, según yo, el ego, para el análisis que estaba haciendo de la reforma, que está documentada, que no inventé, o sea, no inventé nada. Mirando hacia atrás, Carlos, ¿cuáles serían los principales desafíos para el sistema educativo mexicano? Sobre todo pensando, creo que en todo lo que nos has compartido, que forma parte de lo que es el subtítulo del libro, que es Resistencias y Persistencias. ¿Cuáles serían los principales desafíos para el sistema educativo mexicano en los próximos años, en tu visión, mirando a un corte de caja hacia atrás? Jacques Delors, el de la educación encierra un futuro, este documento que para la UNESCO de 1996, escribió un artículo posterior que revisitó esto y habla no descubre, pero sí plantea con mucha claridad de que la escuela, los instituciones muy resistentes, cambian. Sí, esto por incentivo anterior, no tanto por órdenes de reformense y cámbiense, sino por evolución, y es lento. Las escuelas también son salvaguarda de la memoria histórica de alguna forma. Entonces, las escuelas mexicanas son todavía más resistentes. Entonces, ¿cuáles son los problemas? Lo vamos a ver, espero que tengamos tiempo para ver por qué. Siguen siendo los mismos desde que se fundó la Secretaría de Educación Pública. Muy baja calidad, a pesar de que de la educación, a pesar de que la palabra calidad ahora es mala palabra, ahora es excelencia en el artículo 3 de López Obrador. Pero es muy baja. O sea, lo que los niños se supone que deben aprender no lo dominan, y para eso todo tipo de pruebas estandarizadas o no estandarizadas, también las de carrera magisterial que se hacían, que no estaban, que no eran no venían de fuera y estaban ligadas al currículum y que significaban ingresos para los maestros o dependiendo del desempeño de los niños, nos dice que la educación está mal, que no se desarrolla lo que debe desarrollar. ¿Por qué? Bueno, ¿por qué hay mucho burocratismo? Porque está centralizada, porque los profesores, por más que digan, no tienen autonomía, y también, según muchos diagnósticos, la formación de los profesores deja mucho que desear, es anticuada, mucho en la didáctica, enseñar, o sea, y muy poco énfasis en el aprendizaje. Entonces tenemos baja calidad, mala administración, escasez de recursos y dentro de eso muy mal utilizados, con altos grados de corrupción. Cuando hay 57,000 y pico de maestros que cobraban la nómina, cuando los maestros que se jubilan pueden heredar o vender su plaza si no tienen herederos que cuidan el perfil,
Bueno, ¿de qué sistema estamos hablando? ¿Qué ética laboral es la que tienen estos profesores que ven a su trabajo, su profesión o la plaza, el puesto como propiedad que pueden heredar o vender? O sea, tenemos ese tipo de problemas. Esos son los desafíos que teníamos desde los años 40, desde que se fundó el sindicato, y siguen siendo los desafíos para el futuro. Las propuestas de reforma que están elaboradas no abonan para tratar de resolverlos. Tal vez al contrario, sobre todo en la cuestión de los maestros. Se acabó el servicio profesional docente, pero, y lo dice el presidente con mucho orgullo y la secretaria también, se han basificado a 950,000 profesores, maestros interinos de educación básica. Y la pregunta, ¿quién les dio el interinato? En los egresados de Chiripetío, ¿se los decidió el secretario? ¿Fue por necesidades del servicio? ¿Quién les da? Y ahora ya tienen base y es vitalicio. Y no hay respaldo financiero para el futuro, para todas estas cosas, porque hay algunos estudios, una de mis estudiantes está haciendo un estudio cuantitativo donde muestra que en términos de lo que es la nómina y los maestros que están trabajando y las necesidades dadas a la población estudiantil, hay un sobregiro muy grande. Y también el tamaño de la burocracia. Eh, Carlos, una de las preguntas antes de concluir esta emisión, eh, pensando que pues, para cierto grupo existe esa tendencia al regreso a lo local, y hay esta dialéctica global local. Si tú como gran conocedor de todos los sistemas de América Latina, si existiese una posibilidad de tener un sistema educativo acorde a nuestro contexto nacional, si existiese esa posibilidad, ¿qué elementos se requerirían en tu opinión? Anselmo, me estás dando pie para que me haga promoción, para que hable de mi trabajo. Desde mi libro, El Sistema Educativo Mexicano, la transición del fin de siglo, que fue la primera edición en 1995, en el último capítulo hablo de la necesidad de un proyecto y para la educación nacional, pero imagino cómo pudiera ser en caso de que se cumplieran ciertas condiciones. Entonces desarrollo en ese y en los libros subsecuentes la crítica al federalismo educativo, el Pacto Calderón, el otro, Colonización y Rebeldía, el Pacto Calderón Gordillo y el más reciente, la contienda por la educación, voy abonando a esta misma construcción. Entonces, desarrollo escenarios de cómo pudiera ser en caso de que se fuera realidad, si se cumplieran con los planes y programas, donde hubiera consulta y eso sería avanzar en la democratización del sistema, porque los profesores estarían así, siempre y cuando su ética laboral les permitiera realmente cumplir con su tarea y no nada más en la política. También, si tuviéramos sindicatos libres, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación sigue siendo corporativo, es de afiliación forzosa. Los maestros, antes de recibir el nombramiento de maestro de primaria, de básica, de preescolar, de secundaria, firma una carta donde autoriza a la Secretaría de Hacienda que le retenga el 1% de su salario profesional y se lo entregue a la dirigencia sindical. Y ya cuando está seguro de que se lo va a entregar, le dice el delegado sindical, porque quien le da el nombramiento a veces es conjunto, ahí el director de la escuela, el supervisor y el delegado sindical.
Ya firmaste el compromiso, aquí está, ahora sí, ahí está tu nombramiento. Entonces, primero es eso, o sea, la corrupción, es eso. Los recursos financieros. Si bien es cierto, como digo, el salario es decoroso para los maestros de tiempo completo, todavía en secundaria y en bachillerato, que hay muchas broncas, y ahorita una de las broncas principales de los ICAM es el bachillerato, son por asignatura y es muy autoritario cómo se designan, etcétera, y también la participación del sindicato en ellos. Por eso el sindicalismo libre sería lo ideal en estas condiciones. Que se dé es otra cosa, pero no me atrevo a decir así debería de ser, porque está sujeto a que también los sindicatos libres caigan en aberraciones, en errores, en corrupción y en malas prácticas. Otra parte del escenario es que sí tenemos buenas prácticas de educación básica en América Latina y en México. Yo tengo dos colecciones, una de 2005 sobre educación básica en América Latina. Trabajamos, mis colegas y yo, trabajamos en 18 países, 17 de América Latina y la República Dominicana, y documentamos 3 casos por país en varias áreas, en tecnología, currículum, formación docente, maestros ejemplares, etcétera. Y no todas son reproducibles porque muchas tienen que ver con la personalidad, otras porque fueron proyectos financiados por agencias internacionales, se acabó el financiamiento, se acabó la práctica, etcétera. Y otro libro que compilamos Gaby Ñáñez y Iván García y un servidor y que se publicó en 2022 por Octaedro, contra, se me fue el título, es otro compendio que convoqué a colegas del COMIE y de la SOMEC para que buscar buenas prácticas y que describieran desde su perspectiva sus prácticas. Son 30 ensayos con buenos casos de prácticas educativas, desde una maestra que convence a los padres de familia para construir los terrenos, tenían terreno, pero no cancha de fútbol, otro, y construir la escuela, etcétera, porque no había recursos que vinieran del gobierno. Entonces tuvieron que organizar la sociedad a los padres de familia para que lo hicieran. Otra donde los niños educan a los papás, hay proyectos de coalfabetización en la lengua original y muy exitoso de la tecnología en varias escuelas públicas, todas públicas, en un consorcio en Acapulco. Un montón de buenos proyectos, un periódico que era mural y que se convirtió en movimiento, un proyecto burocrático eficaz de la Secretaría de Educación de Michoacán para formar maestros. Entonces hay cosas. Entonces construir a partir de lo que ya se conoce, aunque a muchas de esas no son reproducibles por las condiciones en que sean, pero de que el mensaje es de que se puede, se puede. Wow, estimado Carlos, qué riqueza de reflexiones muy sugerentes y algunas para llevárselas al salón del aula. Antes de despedirnos, ¿quisieras dejar alguna reflexión para todos los docentes que nos van a ver y escuchar? ¿Sí? Bueno, pienso, a veces se me va la onda, pero pienso que en mis trabajos, sobre todo cuando es por escrito, que tengo tiempo de checar y revisar y todo, hago una distinción entre lo que es la cúpula, la burocracia sindical, los aviadores, etcétera, y los maestros de infantería, los que cumplen con su trabajo. Entonces yo pienso que hay maestros, que no todos los maestros son buenos maestros y no todos son maestros reprobados, como alguna vez cabeció el Reforma. O sea, hay mucha variedad. Tenemos maestros distinguidos, fantásticos, realmente profesionales, enamorados de su trabajo, enamorados de los niños a los que sirven, que saben que se pasan las horas, que no discriminan y que apoyan a los alumnos. Esos serían los maestros ejemplares.
Tenemos otro grupo de maestros trabajadores. Cumplen con el contrato, con sus horas, hacen su planeación, dan sus clases y todo, pero no les interesa tanto el aprendizaje, no tienen la pasión, no sé, el esfuerzo no llega más allá de la hora que están comprometidos para dar su clase, evitan platicar con los padres de familia porque lo tienen que hacer a veces cuando ellos las tienen, pero bueno, que tal vez este sea un sector numeroso. Pero hay otro grupo también de maestros vividores, de holgazanes, que le faltan a la ética, como, o sea, que vendían, que estaban ahí porque heredaron la plaza, porque la compraron, porque entraron, no porque fuera por vocación, como dicen, sino porque necesitaban un medio para vivir y esto se les ofrecía. Y es las otras. Y al final, otro grupo que son normalistas, egresados de normales, pero no son maestros, son agentes sindicales. Están de lleno en la vida sindical. Y hay algunos que son muy inteligentes y esos sí son muy trabajadores, le ponen horas y muchas cosas ahí a la grilla, al trabajo, ¿cómo le llaman? A la agencia de estar consiguiendo cosas, de estar ahí. Claro, también para beneficio del grupo. Las camarillas que se hicieron en los sindicatos. Entonces, esos ya no son maestros. Fueron algunos, sí, pero ya no lo son. Entonces, el mensaje sería, para esos buenos maestros, pues hay que seguirle dando y hacerlo lo más que se puede. Y aquellos que nada más se consideran trabajadores, hay que dar el siguiente salto, subir a la colina, verlo mejor, ser más profesionales, que no nada más es cumplir con el horario y con la tarea, sino también, como dijo Max Weber, sentir amor por el trabajo, o como dicen coloquialmente, ponerse la camiseta de maestro y hacerle chamba. Efectivamente, Carlos, espero que con tus palabras y tus sugerencias podamos todos subir a esa colina que nos permita volver a a esa nobleza y a esa eh, tener esa imagen y ese amor a la vocación que creo que por diversas razones que ya no nos da tiempo aquí tratar, nos la hemos dejado de lado. Espero que con tus palabras y tus reflexiones nos ayuden, nos ayudes a todos los docentes del país a revalorizar esta actividad que es muy difícil, pero muy gratificante cuando se hace con pasión y con amor. Un Soy abrazo, Anselmo, y saludos Soy el a doctor todos. Anselmo. A ver. Sí, Carlos, soy el doctor Anselmo Flores Andrade y fue un honor haber conversado con el doctor Carlos Ornelas, profesor e investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco e investigador emérito del Sistema Nacional de Investigadores. Gracias, Carlos, y hasta la próxima emisión. Hasta la próxima. Un abrazo.